Licenciado Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues aquí mire con una mañana un poquito fría, un poquito menos que días anteriores, pero bueno, estamos aquí con frío. Y pues bueno, feliz, contento por nuevamente poder compartir un día más con toda nuestra audiencia, pues el hecho de poder compartir nuevamente temas de interés, temas que si bien pues a veces decimos, ay, es lo mismo, ay, realmente es importante que recordemos y veamos algunos aspectos bien específicos que nos van a permitir pues siempre estar en pro de la mejora continua de nuestro quehacer como enfermeros, ¿no? Y que siempre sea en beneficio pues evidentemente de nuestros pacientes. Entonces, pues ya contento, listo para poder comenzar un día más con la continuación de nuestro tercer módulo justamente en este caso, la parte de trauma y de neuro. Muy bien, gracias, licenciado Eduardo. Pues para el Colegio de Peritos en Enfermería, de verdad que siempre es un gusto y un placer tenerlo con nosotros. Y bueno, Muchísimas gracias. sí, sin más comentarios, bueno, pues le cedemos la palabra para que iniciemos el diplomado. Usted bien lo decía, es retroalimentar toda esta parte teórica, ¿verdad? Y en algún momento tendremos que poner en práctica en nuestras unidades y qué mejor que sea guiada, que sea replanteada por un diplomado que en este caso usted nos está dando, ¿verdad? Y bueno, sin más comentarios, le cedo la palabra para que iniciemos. Muchas gracias. Y pues bueno, eh, agradezco nuevamente. Todos buenos días, ¿verdad? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, vamos a continuar viendo esta sección, del módulo de trauma y de neuro, ¿sale? En relación a que tenemos que recordar o tenemos que acordarnos que pues básicamente la sesión pasada o la primera parte de este módulo hablábamos un poquito acerca de lo que es la epidemiología del trauma y los problemas que llegan a derivar justamente de esta situación de complicaciones y si nos hicieron o nos pudieron acompañar en algún otro momento después en la siguiente semana, nosotros hablamos básicamente de lo que era la neuroprotección, ¿no? En este caso, la neuroprotección pues va encaminada totalmente a lo que es el cuidado del paciente neurológico, del paciente de trauma, que sufren alguna situación ahí importante y que, bueno, pues finalmente va a terminar comprometiendo directamente todo lo que es la función directamente del sistema musculoesquelético, de sistemas de protección, de sistemas del nervioso central, básicamente, ¿no? Y entonces, todo esto, pues es importante que nosotros lo tengamos en cuenta o es importante que nosotros lo sepamos, puesto que justamente muchas de las ocasiones este tipo de problemáticas que se llegan a presentar con nuestros pacientes, pues muchas veces las dejamos de lado, ¿no? Tenemos que recordar pues también respecto a lo que es la epidemiología del trauma, cuáles son las principales entidades nosológicas que nos van a generar algún tipo de problemática, algún tipo de complicación, nos van a generar incapacidades, ¿no? Es decir, todo el impacto que el proceso de trauma va a generar no solamente también en el individuo, sino también en la persona que se encarga del cuidado, inclusive en la sociedad, ¿no? Nosotros estábamos hablando desde el punto de vista epidemiológico, ahorita haciendo un pequeño recordatorio de lo que hemos revisado, pues bueno, que básicamente el trauma es una de las principales causantes de morbimortalidad a nivel mundial y a nivel nacional, pues ni se diga, ¿no? De estos, pues el tipo de trauma que se llega a presentar va a depender directamente también del mecanismo que lo esté generando. Y en este tenor, pues vamos a tener tenemos múltiples, pero múltiples tipos de trauma. Pueden ser desde luxaciones, esguinces, fracturas. Podemos también tener amputaciones, tenemos golpes contusos, múltiples tipos de mecanismos, inclusive por armas de fuego, pero pues básicamente todas estas también las vamos a tener que estudiar con base en la epidemiología que se presenta con cada una de ellas, teniendo pues así
que las principales causantes de este tipo de problemas o de estas manifestaciones traumatológicas, pues vamos a tener en general los accidentes automovilísticos y el traumatismo craneoencefálico, que abarcan las primeras dos lugares, o las primeras dos causas que van a generar mayor demanda a nivel hospitalario para la atención de un paciente en trauma, ¿no? De ahí seguidas, pues evidentemente por otras entidades nosológicas que son ligeramente menos complejas en relación al tratamiento, en relación a toda la múltiple interacción que se llega a generar de los diferentes sistemas que vamos a empezar a tener ahí presentes. Y bueno, en este tenor, pues justamente nosotros tenemos que hablar qué es lo que vamos a hacer respecto a, está bien, ya conocemos la epidemiología del trauma, pero ahora, una vez que yo conozco la epidemiología del trauma, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que valorar? Es decir, ¿cómo yo voy a realizar básicamente mis primeras actividades respecto al trauma? Es decir, tengo que aplicar un protocolo que se llama ABCDE del trauma, ¿no? En otras sesiones ya más o menos hemos empezado a hablar inclusive de este tipo de situaciones. El ABCDE del trauma pues no es exclusivamente solamente justo del trauma, sino que es pues una valoración rapidísima que nosotros tenemos que aplicar a todos nuestros pacientes que llegan en un servicio de urgencias, que bueno, vemos comprometidos en algún momento alguna de las funciones de nuestros pacientes y de las situaciones importantes que pueden llegar a comprometer su integridad y su estado físico. Ahora, ¿por qué es importante que yo sepa qué es lo que voy a tener o por qué es importante que a veces guíe mis actividades desde el punto de vista mecánico o desde el punto de vista, pues, práctico, en el sentido que me rijo por una normatividad de tal manera que no se me pase algún aspecto importante, ya que si yo no llevo un orden, yo no tengo algunos aspectos totalmente bien específicos o muy claros de cómo debo de hacer una valoración, puedo dejar pasar o puedo pasar por alto alguna situación que realmente amerite la atención, ¿no? En otras sesiones también les he comentado, inclusive cuando veíamos este, la parte de la introducción de los cuidados intensivos, que hablábamos de los cuidados que se le dan a la piel, por ejemplo. No, muchas de las veces nosotros en los ámbitos hospitalarios, espero que ninguno de nosotros, ¿verdad? Y evidentemente confío ciegamente en que ninguno de nosotros no lo ha hecho, en el sentido de que no vamos y revisamos realmente a nuestros pacientes, no hacemos exploraciones o valoraciones completas. Si yo paso a veces de largo y solamente me doy por recibido al paciente en la cama y lo recibo desde 3 metros de distancia, no toco a mi paciente, no muevo a mi paciente, no lo observo, no lo descubro con la sábana, con la bata, pues muchas veces estaré pasando por alto aspectos bien, bien importantes y que a veces pueden ser minúsculos, que solamente con una evaluación meticulosa es como yo realmente los voy a obtener. Y bueno, en este sentido, pues es justamente lo que vamos a empezar a hablar y vamos a hablar acerca de lo que es el ABC del trauma, ¿vale? Y pues bueno, para poder empezar a hablar acerca de lo que es el ABC del trauma, pues tenemos que hablar acerca de nuevamente o retomar aspectos epidemiológicos, ¿vale? Donde tenemos que respecto a lo que son causas que nos van a generar mortalidad en los pacientes de trauma, pues tenemos tres grandes apartados, ¿no? Lo que son los accidentes automovilísticos, que sabemos que ocupan el grosso de las primeras causas o del mayor porcentaje etiológicamente hablando de este tipo de problemas. De ahí le siguen lo que son los procesos de caídas. Las caídas las vamos a entender pues, básicamente como cualquier tipo de accidente que se pueda presentar en múltiples ámbitos o múltiples aspectos. En este sentido, pues no lo vamos a limitar solamente a la parte de la industria, a la parte de la parte laboral, sino que también la podemos mencionar dentro inclusive de lo que es el hogar, escuelas, en la vía pública, ¿no? Muchos de nuestros, por ejemplo, de niños, inclusive dentro de las escuelas, llegan a presentar caídas de su propia altura, caídas por estar haciendo algunas actividades que, pues bueno, finalmente son riesgosas, que son actividades que no tendrían que estar realizando
que sin embargo llegan a presentar este tipo de problemas, ¿no? Adultos mayores es de lo más común, inclusive integrando lo que son los síndromes geriátricos, el síndrome de caídas específicamente, donde tienen pacientes caídas dentro de lo que es el área o el cuarto de baño, bajando escaleras, por el uso inadecuado de zapatos, por el uso de alfombras, de tapetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, otra de las situaciones importantes que justamente dentro de nuestro país o en gran parte inclusive del mundo, pues bueno, tenemos también agresiones físicas, ¿no? Y bueno, estas agresiones físicas no solamente las podemos limitar a lo que es, por ejemplo, asaltos, pues sí, riñas, entre otras situaciones. Inclusive también vamos a hablar de lo que son agresiones físicas o golpes contusos por algún tipo de práctica de algún deporte, fútbol americano, box, MMA, entre muchas otras situaciones, ¿no? Y bueno, tenemos otras causas, es decir, como toda una demás miscelánea que podemos llegar a presentar como principales causas de traumatología. En este caso, pues bueno, podemos hablar inclusive de la operación de maquinaria pesada, el uso de herramientas en la industria de la construcción, algo tan sencillo que pareciera, ¿no? A veces, como inclusive el estar cocinando. Básicamente, cuando utilizamos líquidos calientes, donde podemos tener quemaduras por escaldadura, quemadura por vapores, quemadura por gases, personas que inclusive llegan a un hospital de trauma porque, pues bueno, tuvieron quemaduras por estar lavando una estufa o con uso de sosa cáustica. Muchas son las causas, básicamente, que nos van a generar algún problema en relación a la parte traumatológica de nuestros pacientes. Y pues bueno, básicamente esto es la parte importante. Ahora bien, eh, el trauma también lo vamos a tener que transpolar o le vamos a tener que dar una interpretación respecto a, ok, sé que el trauma en su totalidad es una de las principales causas de morbimortalidad, pero esto, ¿qué significa? ¿Qué representa? Pues bueno, simple y sencillamente representa la principal causa de muerte y discapacidad a nivel mundial. Es decir, a nivel mundial, o sea, de todos los países que somos, pues bueno, muchos de nosotros, muchas de las personas llegan a presentar algún accidente que en determinado momento les va a generar la presencia de algún tipo de incapacidad. Esta incapacidad, pues es importante que nosotros inclusive tengamos la capacidad de discernirlo en relación a si es una incapacidad temporal o una incapacidad permanente, ¿no? Cuando hablamos de incapacidades temporales, pues justamente nada más hablamos de que por un tiempo determinado la persona no podrá realizar sus actividades de la vida cotidiana, ¿sale? Estas actividades de la vida cotidiana pues van desde algo bien sencillo como el poder vestirse, el poder comer, el poder asearse, el poder ir al baño. Entonces, ¿cuándo vamos a limitar ese tipo de actividades? Inclusive, ¿cuándo los pacientes van a tener que modificar en su totalidad completamente su función o sus actividades diarias? Como por ejemplo cuando tenemos traumatismos raquimedulares con seccionamientos, cuando tenemos amputaciones traumáticas, cuando tenemos abulsiones, inclusive el mecanismo por el cual se genera el tipo de fractura, y pues bueno, ya ni hablemos acerca de lo que son básicamente pues los problemas del traumatismo craneoencefálico, dependiendo del territorio o a consecuencia de una caída, una persona que haya tenido la ruptura de un aneurisma a nivel vascular, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones. Y bueno, es la sexta causa de muerte a nivel mundial. Esa es una de las situaciones importantes también, no seguidas, pues evidentemente, de otras patologías, en este caso, pues, las pandemias ocultas, ¿no? Que todo lo que no, básicamente lo que nos integra el síndrome metabólico. Bueno, es la quinta causa de discapacidad moderada y severa, es decir, ya estamos hablando de unas incapacidades que van a tender a ser crónicas o tender a ser permanentes. Y bueno, en México representa la tercera causa de muerte. Ahora, ¿cuáles son este tipo o cuáles son los principales tipos de traumas que vamos a nosotros a presentar o que nos van a llamar más la atención en relación a todos los demás tipos de trauma? Evidentemente, el trauma craneoencefálico, ¿sale? Es el que se lleva mayor distribución o el que se presenta con mayor incidencia y prevalencia.
respecto a los servicios de traumatología. Y pues bueno, todos nosotros ya en algún momento hemos oído, hemos conocido que el traumatismo craneoencefálico pues resulta ser una entidad bastante importante o bastante relevante en relación a que, bueno, el comandante, el capitán de muchos de los aspectos o muchas de las funciones que tenemos en nuestro cuerpo, pues básicamente los comanda el encéfalo. Y cuando tenemos problemas directamente con el encéfalo, pues es ahí donde vamos a empezar con ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, es el principal que encabeza esta lista. El segundo lo va a encabezar lo que es el trauma torácico. Y de igual manera, ya empezamos nosotros a hablar acerca de lo que es el tórax inestable, el hemomediastino, el hemotórax, el neumotórax, evidentemente sus variantes que pueden ser atención, pueden ser comunicantes, pueden ser de múltiples variantes justamente, y que bueno, cuando nosotros no tenemos esta capacidad o nosotros no hemos tenido el acercamiento con ese tipo de pacientes, pues en algún momento inclusive se nos puede generar algún tipo de problemática referente al hecho de que nos puede complicar el identificar el cuadro rápidamente de este tipo de situaciones. Inclusive de trauma torácico, pues estamos hablando de la presencia de un tamponada cardíaco, donde a lo mejor nosotros estamos pensando o estamos suponiendo la presencia de algún otro tipo de problemática, ¿no? Y bueno, otra de las situaciones que vamos a tener también presentes, pues es el trauma en extremidades. En este trauma de extremidades, pues justamente vamos a empezar a englobar lo que son fracturas, amputaciones, inclusive de tipo traumáticas, avulsiones, donde pues tenemos un sinfín de causas, ¿no? Sobre todo esto se llega a presentar en los trabajos de tipo industriales, donde utilizamos grandes máquinas, rodillos, engranajes, y pues bueno, existen inclusive protocolos para tratar de prevenir ese tipo de situaciones, que es la situación más importante, ¿no? Dentro de este aspecto, pues aquí la salud laboral juega un papel extremadamente importante para la prevención de este tipo de situaciones, ¿no? Donde vamos a tener problemas tan sencillos como solamente a lo mejor lesiones a nivel frontales, que pueden ser algún tipo de cortada, algún tipo de rasguño, alguna laceración, abrasión y demás, hasta pues básicamente ya lo que serían amputaciones traumáticas con procesos de avulsión. En el aspecto de abdomen y tórax, pues podemos inclusive llegar a tener heridas o lesiones que involucran las dos cavidades, ¿no? Pues evidentemente aquí está afectando todo lo que es el tórax, parte de lo del diafragma y parte de lo que es la cavidad abdominal, y pues bueno, las complicaciones y las limitaciones del daño que yo tendré que hacer relacionado a ese tipo de pacientes, pues es sumamente importante. Y bueno, ahora, respecto también lo que es el síndrome o lo que es el trauma abdominal, tendremos que revisar en algún momento o en otros tiempos, pues todo lo que es el síndrome abdominal compartimental, el síndrome de Crush, y ver cómo es que se presenta todo este tipo de problemáticas, porque justamente el mecanismo traumático es lo que va a dictaminar o va a marcar las pautas para que yo pueda poder establecer en un momento determinado tanto el diagnóstico como el tratamiento, y también pueda limitar complicaciones, y de ello derivará justamente la forma en la que yo tenga que establecer mis cuidados específicos de enfermería. Ahora, ¿qué es el trauma propiamente? El trauma nos dice una definición, que es una lesión que está caracterizada por una alteración estructural, es decir, cambia la anatomía de la persona, ¿no? Ahora yo aquí en el hospital, pues días anteriores quienes me han acompañado desde el principio, pues yo en algún momento les dije que yo tuve una fractura, ¿no? De quinto metatarso, básicamente, de quinto carpiano. Se degolló, literalmente, lo que le conocen como fractura de boxeador. Sufro una caída, no alcanzo a abrir la mano, pues caigo sobre mi mano, se fractura, y pues básicamente ahora ya tengo esta modificación estructural desde el punto de vista anatómico, ¿no? Mi mano ya no cierra en su totalidad. Si yo lo comparo con esta, pues tengo disminución del rango de movilidad, inclusive pues la posición, el dedo se rota, y bueno, es lo que vamos a ver muchas de las ocasiones nosotros en nuestros pacientes traumatizados, que tenemos cambios importantes dentro de la parte estructural, dependiendo de la región. Por ejemplo, si hablamos de trauma craneoencefálico, pues tenemos que hablar si es un trauma abierto o cerrado, ¿no?
si hay la presencia de endostosis, si hay la presencia de exostosis, si hay pérdida de solución de continuidad inclusive de lo que es el cuero cabelludo y todo ese tipo de situaciones, puesto que esto finalmente, como nos dice en la definición, va a presentar un desequilibrio fisiológico a consecuencia de la exposición aguda. ¿Qué significa agudo? Pues es básicamente súbito, es inesperado, se presenta de forma abrupta, ¿sale? Y esto va a ser resultado del intercambio de diferentes tipos de energía. Esas energías pueden ser físicas, pueden ser térmicas, pueden ser mecánicas, entre muchos otros tipos de situaciones. Y bueno, esto normalmente o principalmente se genera por la presencia o la ausencia de calor o oxígeno y también finalmente por accidentes o de forma incidental, ¿no? Estos accidentes o incidentes pues pueden ser de forma intencionada o intencionada, también inclusive cuando hablamos justamente de lo que son las agresiones. Entonces, el trauma finalmente tenemos que hablar específicamente que va a generar cambios estructurales anatómicos y esos cambios estructurales anatómicos justamente modifican la forma fisiológica en la cual vamos a tener que trabajar y tienen que haber procesos de adaptación. En este sentido, pues es justamente como cuando se nos descompone algo en nuestro hogar y que terminamos haciendo el término que más nos gusta, ¿no? Una mexicanada, es decir, adapto determinada cosa que no estaba hecha o que no estaba destinada para cumplir con una función, pero bueno, funciona, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista fisiológico, no es como que adaptamos, sino que se desarrollan ciertos mecanismos de adaptación o mecanismos compensatorios a determinadas lesiones y estos mecanismos o adaptaciones a ciertas lesiones, pues en algún momento van a llegar a un punto de desgaste tal que ya no van a poder seguir funcionando de forma normal y evidentemente es ahí donde vamos a tener la mayor o el mayor pico de complicaciones que puedan derivar de esto. Y justamente a eso es a lo que nosotros no tratamos o vamos a pretender siempre de evitar llegar, ¿no? Al punto de no retorno de todos nuestros sistemas ya compensatorios, pues ya terminaron su función porque básicamente se agotaron los recursos. Y bueno, dentro del punto de vista del trauma, tenemos que hablar acerca de algo que se llama distribución trimodal. Esta distribución trimodal, pues básicamente nos hablan acerca de los picos o las 3 etapas más importantes en las cuales podemos nosotros dividir un trauma y en los cuales tenemos mayor riesgo de complicaciones. Complicaciones básicamente estamos hablando de que la primera vez que tuvo el traumatismo mi paciente, ¿no? Se cayó, tuvo alguna lesión, pues no se murió afortunadamente, pero eso no significa que ya esté libre del riesgo o que digamos, pues no se murió en la escena del accidente, en la caída o demás, y ya no le va a suceder nada, no, sino que tenemos básicamente 3 grandes partes o 3 grandes oportunidades para nosotros intervenir de forma importante, porque si no intervenimos en esto, básicamente el desenlace o el pronóstico de nuestro paciente pues cada vez tiende a ser peor. En este sentido, la primera etapa vamos a dirigirnos a las lesiones cerebrales graves, lesiones cardíacas, ¿no? Importantes y que finalmente pueden ser causantes en su mayoría de lo que son las muertes inmediatas. Ahora, dentro de lo que es la segunda etapa, tenemos lo que son hematomas subdurales, epidurales, lo que es el neumotórax, lesiones relacionadas con hemorragias, problemas de coagulación, alteraciones en otros sistemas y demás presentes que puedan llegar a generar una segunda causa o de complicación o de muerte en el paciente. Y bueno, finalmente la tercera etapa pues nos habla acerca ya de complicaciones un tanto más tardías, como pueden ser sepsis o falla orgánica múltiple, por un lado. Ahora, la otra situación que pueden llegar a presentar este tipo de pacientes, evidentemente, es la causa que originó el traumatismo. Por poner un ejemplo, una persona que vaya manejando su vehículo motor y que de repente por antecedentes importantes que tenga para la presencia o la manifestación de un evento vascular cerebral porque no se toma el medicamento, tiene altos niveles de colesterol, por ponerles algunos de ellos, pues puede llegar a presentar un evento vascular cerebral de tipo isquémico que anule o altere las funciones directamente corporales, como pueden ser darle dirección al vehículo y tener
este tipo de procesos traumáticos. Secundario a esto, pues desarrolla un traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas y demás. Entonces, lesiones cardíacas. Estas lesiones cardíacas puede ser un infarto agudo de miocardio o secundario al traumatismo también llegar a presentar ese tipo de lesiones cardíacas, ¿no? La imagen anterior que les mostraba donde hay un cuerpo pues está literalmente atravesado con dos metales grandes, dos varillas y pues bueno, a lo mejor llegó también a tocar lo que es el pericardio, qué sé yo, algunas otras estructuras importantes. Dentro de este tipo de situaciones, pues es importante también mencionar que dentro de esto de la distribución trimodal, pues bueno, tenemos que la principal punto o el principal pico que genera la muerte en las personas, pues va a ser de forma inmediata, ¿no? Luego de forma secundaria al proceso traumático, eso es lo que va a matar a más personas. Sin embargo, pues la segunda parte o el segundo punto se llega a presentar en lo que son las muertes tempranas, que se dan en las primeras horas después del traumatismo o el accidente que se haya generado. Dentro de esto, pues ya justamente yo en algún momento les hablaba que el paciente que llega a tener algún tipo de proceso traumático, pues cursa con una hora que es la hora de oro para que se pueda trasladar, para que se le pueda comenzar a dar el tratamiento inicial y que finalmente eso sea lo que disminuya en mayor cantidad el riesgo de llegar a presentar o tener que irse hasta un tercer punto. Y en este tercer punto, pues finalmente tenemos lo que son las muertes tardías. Estas muertes tardías van a derivar directamente de complicaciones tanto del tratamiento inicial, dentro del tratamiento de limitación y el tratamiento correctivo, así como pues finalmente las mismas complicaciones por procesos evolutivos de la historia natural de esta enfermedad. Y en este sentido, pues normalmente siempre hablamos o están relacionados principalmente a lo que son la sepsis y la falla orgánica múltiple por colonización, por invasión, por infecciones oportunistas, por complicaciones derivadas de los tratamientos, entre otras muchas causas. ¿Vale? Ahora, que es importante que nosotros, si bien a lo mejor algunos de ustedes llegan a ser también paramédicos o tienen un trabajo dentro del ámbito extrahospitalario, pero aquellos que nosotros estamos dentro solamente de la unidad hospitalaria, pues no es no es menos importante que sepamos que también ese tipo de personal o nosotros tenemos que tener conocimiento que se realiza algo que es el triage de la escena, ¿no? Dentro de ese tipo de situaciones, pues justamente el ATLS Advanced Traumatic Life Support pues nos habla justamente de cómo es que tenemos que hacer evaluaciones de nuestros pacientes en el sentido de que tenemos que considerar aquellos aspectos importantes, es decir, la posición en que mi paciente estuvo, cómo se encuentra la escena, cuáles fueron los móviles que generaron la problemática, entre muchas otras situaciones que vamos a tener que valorar. Y dentro de esto, pues lo principal en el paciente es aplicar dentro de este triage pues, la escala de coma de Glasgow, determinar el nivel del estado de conciencia. ¿Por qué? Esto en algunos otros aspectos, en algunos otros momentos, ya también he mencionado que en la escala de coma de Glasgow o meramente el estado de conciencia a mí me va a marcar la pauta cuando tengo que colocar un acceso o un manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, dentro de este me interesa saber si el Glasgow es menor a 13, si la presión arterial se encuentra con presiones perfusorias cuando hablamos de una presión arterial sistólica menos de 90 o cuando tenemos también frecuencias respiratorias altas que tienden a indicarnos básicamente estados de choque, ¿no? Y la necesidad del apoyo ventilatorio. Si llegamos a presentar todos estos datos importantes o que nos hablan acerca de cierta gravedad, pues evidentemente al paciente se le tiene que trasladar a un centro de traumatología. Si no, pues justamente podemos evaluar la anatomía de esta lesión. ¿En qué sentido? No es lo mismo que yo encuentre a lo mejor en la autopista México-Puebla a las 6 de la mañana una moto que se ve derrapada y vea un cuerpo que se encuentran a una distancia de 7 metros uno del otro y donde la persona no trae casco, pues evidentemente no es una persona que haya terminado o haya tenido
pues un buen pronóstico, ¿no? Sabemos que a altas velocidades el pronóstico cada vez es peor. Entonces, eso es lo que básicamente nos va a suceder. Y evidentemente, si yo comparo eso contra una persona que baja un escalón de la escalera justamente ya al ras de piso y que llega a torcerse, pues evidentemente, si bien es un proceso traumático, no involucra tanta complejidad o tanta gravedad como lo anterior descrito. Y bueno, en este sentido, nos dice que todas las lesiones penetrantes de cabeza, cuello, torso y las extremidades proximales al codo, ¿sale? Así como el tórax inestable, aquellas personas que llegan a presentar fractura de 2 o más huesos largos, aplastamiento del pie en su totalidad, destrucción o ausencia de pulsos en extremidades, amputaciones proximales de muñeca, fracturas de pelvis, de cráneo o parálisis, pues van a justamente a requerir que se les traslade a una unidad de traumatología. Entonces, no podemos demeritar inclusive a aquellas personas que están trabajando, cambiando una llanta, ¿no? Algo tan sencillo que a veces podemos nosotros llegar a presentar. Cambiando una llanta puedo yo tener algún tipo de aplastamiento y pues eso me desencadena un síndrome de Crush. Evidentemente, dependiendo la magnitud o la complejidad de este aplastamiento, puedo llegar a presentar rhabdomiólisis. Esta rhabdomiólisis genera una lesión renal aguda que, si no se trata de forma correcta, conlleve a una insuficiencia renal crónica, y entonces justamente es ahí donde hablamos de esta distribución trimodal, ¿no? Voy a tener complicaciones más a posterior que pueden ser mucho peor que meramente el efecto traumático que lo generó en ese momento. Y bueno, ¿qué otra de las situaciones voy a tener también que valorar? En el caso de que hayan sido caídas, pues tengo que valorar si son adultos, si fueron mayores a 6 metros o que fueron igual a un piso, pues básicamente 3 metros, ¿no? En los niños, pues si fueron mayores a 3 metros o 2 o 3 veces la altura del niño. Aquí vamos a tener diferentes unidades que nos hablan acerca de la gravedad. ¿Sale? Si son las colisiones dentro de un vehículo motor, si la persona traía cinturón de seguridad, si salió eyectado, si tuvo golpes contra lo que es el volante, si hay aplastamiento, deformaciones de los coches y demás situaciones, ¿no? Quienes en algún momento hemos tenido la fortuna o a bien a comprar algún vehículo, pues inclusive a veces pensamos solamente en la parte económica, ¿no? Pues que sea el auto que me gusta, el más económico y que sea bastante, pues fácil de mantener. Pero muchas de las veces perdemos o dejamos de lado la parte de la seguridad, es decir, inclusive a los vehículos hoy en día se les hacen pruebas de deformación para que puedan absorber esa energía cinética y cómo se va a transformar de tal manera que esa energía no la resientan los pasajeros o los objetos que van dentro de él. Prácticas de manejo tan inseguras como a veces tener un vehículo sedán y lo utilizamos como vehículos de carga, donde tenemos cajas que básicamente impiden la visión en la parte del retrovisor, y que ante algún tipo de accidente, básicamente eso condiciona el efecto de masa o de un grillete contra nuestro cuerpo, y pues que puede generar un proceso de aplastamiento mucho mayor, ¿no? Entonces, todo ese tipo de prácticas de riesgo, pues también es importante que se tengan en consideración. Y bueno, en los adultos mayores, justamente lo que tenemos que ver, pues son el riesgo de lesión o muerte aumenta después de los 55 años. Esto ya es meramente por los desgastes de los sistemas. Cuando también tenemos presiones arteriales sistólicas menores a 110, puede representar el shock después de los 65 años. Mecanismos de bajo impacto, básicamente caídas de su propia altura, caídas en el cuarto de baño, caídas inclusive de la altura de la cama, ¿sale? Y entonces todo este tipo de situaciones, pues es bastante importante que lo tengamos en consideración. Lo que son problemas de coagulación, los pacientes, aquellos que llegan a tener tratamientos anticoagulatorios con ¿cómo se llaman estos medicamentos? Ahí se me fue el nombre. Por ejemplo, Rivaroxaban, medicamentos que incrementan el riesgo justamente de llegar a presentar hemorragias de forma súbita, y que a consecuencia de esta hemorragia o de este choque hipovolémico, pues la persona llega a sufrir alguna caída por descompensaciones, entre muchas otras situaciones más, ¿no? Entonces, también pacientes que llegan a presentar algún tipo de quemadura, la magnitud de la extensión, así como la necesidad de referirlos,
a los centros justamente para gran quemados, entre otras situaciones. Y bueno, pues ni hablemos de lo que es el trauma en el embarazo, ¿no? Que ese también es otro mundo aparte, por la forma en la que se tiene que abordar, la forma en la que se le tiene que dar el manejo, cómo nosotros vamos a tener que establecer medidas inclusive terapéuticas que van a tener ciertas varianzas en relación a tiempo, compresiones, etcétera, 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 ¿sale? Y pues bueno, todo ese tipo de situaciones es lo que se tiene que hacer la valoración de triage en escena, ¿no? O la persona que llega a dar la primera atención extrahospitalaria o prehospitalaria, en determinado momento tendrá que informarlo al servicio que es el receptor para poder explicarles, ¿no? Pues el paciente estaba totalmente inconsciente, el paciente estaba consciente, pero pues tenía una medida defensiva, se veía que pues rodó de las escaleras, son escaleras de veintitantos peldaños, en los cuales pues no cuenta con barandales, para que nosotros de esa manera podamos empezar a hacer una recreación de cuál fue la escena y después la cinemática del trauma, ya que pues no es lo mismo que yo me haya caído a que una persona me haya empujado de las escaleras, donde muy probablemente yo sobrepasé 5 o 6 escalones hasta antes de tener el primer contacto, básicamente, o el intercambio de energías. Y pues básicamente esto va a modificar, no es lo mismo que yo caiga directamente, ¿no? Y vaya rodando a lo mejor 3 escalones, a que justamente haya brincado 6 y después rodado otros 6 escalones. Entonces, todo este tipo de situaciones involucra una mayor complejidad. Ahora, después de esto, pues yo tengo que hacer una valoración primaria de mi paciente. En esta valoración primaria, ya en algún momento hablábamos, ¿qué es la evaluación del paciente? ¿No? ¿Qué tengo que evaluar en este paciente? Pues situaciones que ponen en peligro la vida. La persona a lo mejor se encuentra inconsciente, pero pues al lado se encontraban líquidos o se encontraban productos químicos, y entonces esto es lo que yo tengo que valorar, ¿no? La otra situación, yo tengo que hacer valoraciones de signos vitales para identificar la estabilidad o la inestabilidad hemodinámica o de otros sistemas que pudiesen llegar a presentar. Otra de las situaciones que me van a también a decir los signos vitales, o yo siempre digo, ¿no? Los signos vitales son como que el eje rector que a mí me van a permitir, si tengo el conocimiento, me van a poder permitir darle una transcripción o una interpretación clínica verdadera que a mí me ayude a marcar o pautar cuáles van a ser los lineamientos o las actividades que yo tendré que realizar con la finalidad de intervenir o mejorar este proceso. Y bueno, en este sentido, pues justamente me va a permitir a mí identificar un estado de choque y en qué fase del estado de choque se encuentra. Características de las lesiones. Estas características de lesiones, pues si son lesiones que están abiertas, cerradas, que son contusas, que presentan deformidades, que me van a estar comprometiendo inclusive la integridad de la extremidad, ¿no? En el caso del síndrome compartimental, cuando aplicamos vendaje de Jones, en el caso de las fracturas, de esguinces, de luxaciones, entre otros. La atención al trauma. ¿Cómo se está dando esta atención al trauma? La persona que llegó, a la primera persona que se acerca a veces a la escena, ¿le está dando el manejo correcto o no? ¿No? ¿Cuántos de nosotros inclusive en algún momento hemos visto en la televisión, hemos visto inclusive de forma presencial, pues algún accidente donde no falta la gente que se acerca justamente a lo mejor con la buena intención de ayudar, sin embargo, por desconocimiento, pues no dan el manejo de forma correcta, ¿no? Personas que retiran cascos, personas que traccionan, personas que movilizan al paciente, cuando básicamente no se ha hecho una evaluación correcta de este tipo de procesos traumáticos y que, bueno, a veces generan mayor lesiones de los propios beneficios o de la limitación de estos daños. Ahora, también tenemos que ver cuáles son las prioridades en el tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un traumatismo craneoencefálico que nos está dando efectos de masa, lo que veíamos en la sesión, si me pudieron acompañar de lo que era neuroprotección, cuando yo veo descompensaciones de la doctrina Monroe-Kelly, donde yo ya tengo signos de herniaciones y tengo una fractura, pues evidentemente la fractura tendrá que esperar de un hueso largo, de una extremidad, con respecto a una fractura de cráneo o el tratamiento de un traumatismo craneoencefálico. Y bueno, todo ese tipo de situaciones, pues es lo que nos lleva al proceso de valoración. Dentro de este proceso de valoración, justamente estábamos hablando de lo que es el ABCDE, ¿no? Donde tenemos pues ya una mnemotecnia que ya todos ustedes también empiezan a conocer, ¿no? La A, pues nos habla acerca de airway,
¿no? De la vía aérea. Dentro de esta vía aérea, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que valorar? Y algunas de nuestras intervenciones ya inclusive las podemos empezar a establecer aquí. Y nos habla que es el mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical. En respecto al trauma, pues esto es bien, bien importante. Que no lo perdamos de vista o que no se nos llegue a pasar nunca. El control de la columna cervical. Siempre tenemos que pensar en todo paciente que encontramos inconsciente, todo paciente que tiene algún proceso traumático, pues que tuvo una lesión a nivel de la columna cervical. Siempre, 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 siempre. Preferible pecar de exagerados a de confiados, ¿no? Entonces, en esta situación, pues tenemos que hacer valoración del estado de conciencia, aplicar la escala de coma de Glasgow, justamente ya les mencionaba, para determinar la necesidad de proteger esta vía aérea con algún dispositivo avanzado o solamente el oxígeno suplementario. Tenemos que valorar también la presencia de datos clínicos de obstrucciones de la vía aérea. ¿En qué momentos o en qué sentidos? Bueno, algunas personas, incluyéndome, ¿verdad? Hay veces de que me ha tocado estar haciendo algún tipo de trabajos en domicilio, donde inclusive nosotros, pues bueno, en los memes existen, ¿no? Donde dicen razones por las cuales los hombres viven menos, porque justamente estamos solos, colgados de una escalera o hacemos improvisaciones y inclusive a veces pues nos ponemos, por ejemplo, tornillos de clavos en la boca para poder estar clavando y tener las manos libres, ¿no? Entonces, imagínense sufrir una caída con objetos extraños en la cavidad oral, pues bueno, pueden llegar a presentarse como procesos que llegan a obstruir y pues esto evidentemente llegan a generar problemáticas. Entonces, siempre, siempre, siempre no podemos descartar y siempre tenemos que pensar en esta opción, ¿sale? ¿Cómo vamos a ver que estos puede estar ocluida la vía aérea? Pues por la presencia de ronquidos, de estridor, de agitación o el uso de músculos accesorios, ¿vale? Entonces, puede ser que esté obstruida o puede ser que ya esté en una fase básicamente de compensación esta vía aérea o, bueno, tratando de compensar el sistema respiratorio. El mantenimiento alineado del eje cabeza, cuello, tronco con inmovilización manual y collarín. Aquí es importante evaluar la posición y la actitud en la cual se encuentra la persona y que muchas de las ocasiones la movilización forzosamente se tendrá que realizar en bloque, ¿vale? ¿Qué significa en bloque? Pues bueno, con ayuda de otras personas, la movilización o poder darle una posición al paciente que sea lo más alineada posible, pero siempre teniendo en cuenta la cinemática y las complicaciones que puedan derivar de hacer una mala movilización, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es importantísimo que se realice en bloque o se haga una evaluación bien, bien minuciosa de la capacidad o de la posibilidad de poder modificar la posición del paciente en la cual se le encuentra. Y bueno, evidentemente, si nosotros tenemos que hacer un manejo avanzado de la vía aérea, pues tendremos que hablar acerca también de la valoración del tubo endotraqueal, es decir, cómo lo vamos a posicionar y dejarlo evidentemente en una posición adecuada. Entonces, dentro de todo ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Pues cuando tenemos lesiones penetrantes en el cuello, con hematomas expansivos, cuando hay la presencia de apneas, las escalas de coma de Glasgow menor a 8 puntos que nos indican directamente colocar una vía aérea avanzada, la obstrucción sostenida de la vía aérea, ¿sale? El trauma torácico grave y el trauma maxilofacial severo. En este caso, pues es importante que nosotros valoremos dónde se generó el problema y pues, básicamente esto es sumamente importante para poder determinar de forma posterior el tratamiento que se le habrá de dar. Siguiendo con esto, pues vamos con la letra B, que es breathing, ¿no? Que es básicamente el proceso de respiración y de la ventilación. Aquí nosotros vamos a tener que valorar la permeabilidad de la vía aérea, ¿sale? Así como pues asegurar una ventilación adecuada. ¿Qué significa esto de ventilación y respiración? Recordemos que la respiración pues, es un proceso celular, ¿sale? En este sentido, la respiración, pues yo tengo que asegurar que voy a estar dando una cantidad suficiente de oxígeno o que le voy a permitir a la persona darle las mejores condiciones para que su mismo sistema trate de mantener este proceso respiratorio adecuado. ¿Cómo? A través de ventilaciones adecuadas. ¿Cómo? Bueno, tengo que valorar el estado de conciencia
ver la capacidad que tiene la persona justamente para poder mantener este proceso y en su totalidad, pues aspirar secreciones, retirar algunos objetos que puedan estar ahí. Tengo que valorar el tipo de patrón respiratorio que tenga mi paciente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de procesos traumáticos y si hablamos de un traumatismo craneoencefálico, pues la respiración o el patrón de Cheyne-Stokes pues es clarísimo que hay una alteración importante de ahí, ¿vale? La adecuada función de los pulmones, la pared torácica y el diafragma lo tengo que valorar. Causas y alteraciones postraumáticas de la ventilación, como pueden ser traumas traqueales, traumas dentales, procesos de inflamación de la glotis, que me genere problemas inclusive para poder destetar a mi paciente, o la necesidad de volver a reintubar al paciente porque tiene un mal manejo de secreciones, porque hubo edema glótico y pues básicamente hay una obstrucción importante de esta vía aérea, ¿sale? Y bueno, ¿cuáles pueden ser causas para que yo tenga alteraciones de esto? Pues la obstrucción de la vía aérea es lo más común, ¿sale? Por contenido gástrico, por líquidos, por algún cuerpo extraño, entre otras. También así, pues, la presencia de un hemotórax, un tórax inestable a consecuencia de fracturas costales y la desviación de la tráquea, ¿no? También ahí tenemos otro tipo de traumatismos que son traumatismos traqueales. Y bueno, otra de las situaciones importantes también que tenemos que revisar, pues va a ser el manejo de la vía aérea basada en valores ventilatorios. Cuando tenemos, por ejemplo, fracciones inspiradas de este tipo de situaciones, pues nosotros también tenemos que hacer valoraciones importantes en relación a la cantidad de FiO2 que se le puedan estar proporcionando a la persona, en el sentido que, pensé que ya no se veía, en el sentido que nosotros vamos a tener que estar, por ejemplo, administrando oxígeno suplementario, donde nosotros tengamos que estar dando ciertos, pues, apoyos y tendremos que poner dispositivos que mejoren este proceso ventilatorio, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por mecanismos ventilatorios normales, es decir, ¿cómo es esto? Profundidad, frecuencia y la saturación de oxígeno. Esos son algunos aspectos que yo tengo que valorar para poder determinar cuándo mi paciente va a necesitar que yo le ponga oxígeno suplementario o cuándo no lo requiere, ¿no? En este caso, cuando tenemos menos de 12 ventilaciones, pues vamos a tener que dar lo que es una ventilación asistida con oxígeno total, o sea, al 80%, ¿sale? Cuando tenemos de 2 a 20, pues solamente se van a mantener observaciones. Cuando tenemos de 20 a 30, la administración de oxígeno suplementario al 100% a través de algún dispositivo específicamente, pues hablando de una mascarilla, de una tienda facial o inclusive de una ventilación mecánica no invasiva. Esto es con la finalidad de que justamente como el proceso ventilatorio es tan rápido, a nivel fisiológico no permitimos que haya ese diferencial de presiones entre la parte alveolar y la parte atmosférica que convierta justamente por principios de leyes de los gases de Boyle el oxígeno que está en un estado gaseoso a una fase líquida por condensaciones y pues que justamente haya ese intercambio o esa hematosis de forma adecuada. Y cuando tenemos más de 30 ventilaciones, pues tenemos que dar una ventilación asistida muy probablemente ya de tipo invasiva para poder compensar o regular mejor estos procesos, ¿vale? La otra es de que tenemos que hacer valoraciones clínicas. En este caso, pues es checar si el paciente está respirando. Eso es básico, elemental. La frecuencia y la profundidad, lo que estábamos hablando, ¿no? Si son superficiales, si son rápidas, si son profundas, pero son lentas o profundas y rápidas. Entonces, es muy distinto cómo respira una persona así a una persona que respire. Entonces, todo este tipo de situaciones nos va a generar también inclusive modificaciones en el sistema básicamente metabólico, cuando hablamos de los componentes tanto metabólicos como respiratorios que nos van a mantener los estados ácido básicos en la persona, ¿sale? Los movimientos torácicos asimétricos, cuando podemos hablar de una disociación torácica, cuando inclusive veíamos en lo que era el tórax inestable, pues llegamos a presentar algunas veces respiraciones paradójicas o solamente los movimientos de amplexión y amplexación de uno de los hemitórax.
la ausencia de ruidos, o la presencia de hipertimpanismo, crepitaciones subcutáneas y también, pues evidentemente, el tipo de herida que se puede llegar a presentar a nivel torácico, que me pueden estar orientando, me pueden dar un indicativo de qué tipo de problemática me estoy enfrentando, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tengo que auscultar el flujo de aire, es decir, que durante todo lo que es el sistema respiratorio, a lo largo de ese sistema respiratorio, yo pueda justamente poder escuchar que esta entrada y salida de aire se da de forma correcta, con la finalidad de que yo pueda identificar a lo mejor en un momento determinado cuál es la región anatómica que está siendo afectada. Inclusive puedo auscultar desde lo que es tráquea, los pulmones, siempre de forma comparativa, y esto pues a mí me va a permitir poder decir cómo se está manifestando y cuáles serán las alteraciones que pueda yo llegar a tener. Si yo no escucho absolutamente en los dos campos pulmonares, en las tres regiones pulmonares, pues justamente podré estar estableciendo, a lo mejor tengo un neumotórax del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo, y inclusive la magnitud justamente de este tipo de problemáticas, y yo tendré que saber cómo voy a tener que dar el tratamiento. Coloco una sonda para poder hacer la descompresión, o solamente puedo hacer una descompresión de urgencia a través de un catéter, es decir, cómo voy a dar el tratamiento. Dentro de la C, pues básicamente vamos a hablar que tenemos que dar un proceso de vigilancia de lo que es la circulación, y en este caso la parte de la circulación pues es importantísimo. Si bien tenemos ya la función pulmonar o la función respiratoria conservada, en este caso a través de la colocación a lo mejor de oxígeno suplementario, de un dispositivo que me va a ayudar al proceso de la ventilación, de que yo estoy vigilando el patrón respiratorio, entre otras situaciones, pues justamente ese oxígeno necesita un medio o un mecanismo de transporte para que me pueda permitir hacer la entrega de ese oxígeno a los diferentes tejidos. Y justamente en este tenor, pues quien se encarga de este transporte, pues justamente son los hematíes, ¿no? Y estos hematíes responden pues a la capacidad que tiene nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema cardiovascular, justamente de hacer el movimiento de esta sangre. Dentro de este sentido, pues justamente tenemos lo que es el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco, ¿sale? Que van a ser determinantes importantes desde el punto de vista hemodinámico para que podamos generar este tipo de procesos o de mecanismos en los cuales nosotros podamos mejorar de forma significativa los procesos de perfusión. Recordemos que el paciente de trauma también de forma posterior desarrolla lo que se llama respuesta metabólica al trauma. Dentro de estas respuestas metabólicas al trauma tenemos liberación de catecolaminas, tenemos liberación o supresión de algunas hormonas reguladoras y contrarreguladoras a nivel metabólico, elevación de los niveles de glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto en qué se traduce? Pues básicamente que tenemos que hacer valoraciones del estado hemodinámico, controlar las hemorragias, porque si no vamos a continuar exacerbando esta cascada en donde vamos a tener una alteración totalmente de este funcionamiento, y pues básicamente nuestros pacientes pueden pasar rápidamente de un estado de shock compensado a uno descompensado, y pues básicamente el pronóstico justamente no vuelve a ser bueno. Valorar el nivel de conciencia, porque justamente va a estar alterado, va a estar comprometido la entrega de este oxígeno a órganos diana. La coloración de la piel, porque puede haber ya redireccionamiento, de la sangre a órganos vitales, sobre todo cuando ya tenemos pérdidas bastante importantes. Y pues las valoraciones del pulso, que nos van a permitir a nosotros determinar en algún momento, pues inclusive cómo ya se está comportando este estado de choque. Ahora, el nivel de conciencia pues justamente nos habla acerca de la perfusión cerebral, que insisto, aquí dentro del colegio pues está grabada la sesión. Si en algún momento ustedes gustan, la pueden revisar cuando vimos el proceso de neuroprotección, ¿sale? Cuando hablamos acerca también en este momento de lo que es la presión de perfusión cerebral, cuando hablamos de disminución de esta presión de perfusión cerebral, entre muchas otras situaciones, ¿vale? Y el color de la piel pues nos va a dar algunos datos de hipovolemia, así como también la presencia del pulso, ¿no? En este pulso, pues lo que nosotros tenemos que valorar es la amplitud, la frecuencia, la regularidad
y la relación que guardan los pulsos centrales, así como con los periféricos. Ahora, el control de la hemorragia, pues justamente tenemos que, número uno, identificar que hay una hemorragia, ¿no? Número dos, ponerle apellido, ¿es interna o es externa? Porque evidentemente de eso dependerá cómo yo le voy a poder dar el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una hemorragia interna, pues yo tendré que a lo mejor mantener presiones ligeramente más bajas para permitir que este proceso de la hemostasia o tratar de que se forme un tapón interno, ¿vale? Sea un poco más fácil, pero si yo también incremento, modifico de forma súbita la presión, pues básicamente es como cuando le pongo mi dedo a la manguera, ¿no? ¿Va a haber fugas? Sí, pero no es lo mismo que tenga poca presión a que tenga mucha presión, donde mi dedo literalmente todo el tiempo se va a estar saliendo y entonces ahí es donde vamos a tener mayor tipo de problemáticas. Eso es a lo que se le conocería como hipotensión permisiva. Sin embargo, pues no es lo más recomendable, ¿no? Pero tenemos que justamente ir adaptando ciertas líneas o ciertas pautas terapéuticas con base en las capacidades o los recursos que se tienen dentro de nuestra unidad hospitalaria. Ahora, si es externa la hemorragia, pues justamente sabemos que se debe controlar mediante presión directa y hacer un proceso de hemostasia tradicional, ¿no? Presionamos, mantenemos la presión durante determinado tiempo, 3, 5, 10 minutos, con la finalidad que se genere este tapón hemático y que, bueno, la hemorragia pues pueda disminuir. Ahora, si la hemorragia es mucho más grande, pues también podemos hacer uso de lo que son torniquetes, ¿sale? Pero pues también inclusive el uso de los torniquetes llevan unas pautas muy específicas porque tenemos que valorar la isquemia justamente que se le está generando al resto de la extremidad y los riesgos que esto conlleva también para procesos inflamatorios, para procesos traumáticos, pues es bastante importante. Ahora, si la hemorragia es interna, pues, dentro de lo que es la cavidad torácica, abdominal, craneal o demás, pues, se tiene que justamente hacer una evaluación ecográfica focalizada en trauma, que ese es el protocolo de FAST, ¿no? También, igual, desde sesiones anteriores yo les he estado mencionando que se ha puesto muy en auge el hecho de utilizar la parte imagenológica en tiempo real como un medio de tratamiento, un medio de diagnóstico importante, que básicamente es el ultrasonido, ¿vale? Hoy en día pues se utiliza más el ultrasonido, se tendría que utilizar más el ultrasonido para múltiples aspectos, tanto como por ejemplo la determinación de hemorragias, la localización de las hemorragias, la cantidad de esa hemorragia o la colección que se está generando, inclusive para la colocación de dispositivos invasivos, ¿no? Se hablaba mucho, o todavía en algunos hospitales, es así como que el boom, el hecho de colocar accesos intravasculares por medio o guiados por ultrasonido, ¿no? Sin embargo, pues no son los únicos dispositivos que se pueden colocar haciendo uso de este recurso. Y bueno, respecto a la D, ¿sale? Tendría que ser el déficit neurológico. ¿Qué vamos a hacer en el déficit neurológico? Pues justamente lo que hemos venido aplicando desde la aplicación de la escala de coma de Glasgow. Es básica, elemental, pero esto también a nosotros nos va a permitir diferenciar en qué momentos también podemos tener alteraciones del estado de conciencia o la causa del trauma que no haya sido meramente de tipo accidental, donde nosotros en ocasiones vamos a tener pacientes que van a estar intoxicados por opioides, ¿no? O alguna otra sustancia enervante. Entonces, en este sentido, pues tenemos justamente que no solamente aplicar escala de coma de Glasgow, sino también tenemos que valorar otros aspectos, como pueden ser la presencia de reflejos, como pueden ser reflejos de tallo, como puede ser la exploración de los pares craneales para poder determinar la gravedad, la magnitud o el origen de este déficit neurológico que puede llegar a presentar la persona. Dentro de estas situaciones, pues algunos reflejos del tallo son básicos, elementales, como la valoración y la exploración de las pupilas, ¿no? Donde tengo que conocer, pues, cuál es el tamaño normal de las pupilas, cuáles son las alteraciones o cuáles son las variantes que yo tengo respecto a las pupilas, si están mióticas, si están midriáticas, si están, ¿cómo se llama? Isométricas, si tenemos anisocoria. Entonces,
Todo ese tipo de situaciones pues, nos van a hablar acerca de algún proceso importante dentro de lo que es el proceso traumático. Inclusive yo puedo pasar un reflejo luminoso y veo que las dos pupilas se dilatan a pesar de que solamente estoy estimulando una, pues justamente estoy hablando de mi reflejo consensual, está conservado, mi reflejo fotomotor, sin mayor problema. Y entonces me habla de que los pares craneales que se encargan del movimiento de los ojos, del motor ocular, del óptico, se encuentran íntegros. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente no tenemos todavía en ese momento un efecto de masa a nivel encefálico y pues todo mi paciente tiene un buen pronóstico, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de alguna alteración, cuando están mióticas, pues son menores a 2 milímetros, están en forma de un puntito, ¿no? La media o un tamaño normal de esas pupilas es de 2 a 5 milímetros, mediátricas cuando ya se encuentran por arriba de 5 milímetros y nos pueden indicar datos de descerebramiento, de corticación o intoxicación justamente con algún tipo de sustancia inervante, opioides o demás situaciones. Y bueno, cuando tenemos anisocoria o isocóricas, pues la relación entre ellas es importante, ver si están reactivas o arreactivas o tienen hiporreactividad.